Tengan muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Y estoy transmitiendo el mensaje de este primer día de la semana, hoy que tenemos 15 de enero del año 2023. Ya estamos en el segundo domingo de este año y que gracias a Dios pues el Señor nos está bendiciendo. Vamos a pedir la dirección de Él a través de la oración. Padre eterno, te damos agradecimientos porque hoy, día especial para ti y para nosotros, nos bendices y ahora nos dedicamos al estudio de tu palabra. Una vez hemos orado y cantado y ahora pues te presentamos el mensaje o presentamos el mensaje que edifica a cada uno de nosotros. Que tú seas honrado, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este día, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Génesis y ahora vamos a comenzar el capítulo 43. Este capítulo 43 lo que habla es cuando los hermanos de José regresan a Egipto. Por supuesto que todo es una secuencia de lo que venimos estudiando en este último episodio en relación a la vida de José y sobre todo lo que sucede con sus hermanos y lo que va a suceder con su padre posteriormente. Los hijos de Jacob regresaron a Canaán con el alimento para sus familias, sin darse cuenta que su dinero había sido devuelto en sus sacos. Esto ya lo hemos visto en el capítulo 42. Simeón quedó preso en Egipto. Sin embargo, Jacob rechazó la idea de enviar allí a Benjamín con el fin de liberarlo. Sin embargo, la hambruna continuó y el grano con el tiempo se agotó, como lo vamos a ver en este capítulo 43. Entonces, la situación llegó a ser tan desesperada que Jacob ya no tenía ninguna otra opción. Envió a Benjamín con sus otros hijos a Egipto con el fin de comprar más grano y liberar a Simeón. Todo esto es un esbozo de lo que estaremos estudiando en este capítulo 43. Vamos a ver pues la primera parte. ¿Cuál es esa primera parte? Cuando Judá le pide a Jacob permitir que Benjamín vaya a Egipto. Y esto está considerado desde los versículos 1 hasta el 15, a los cuales inmediatamente le damos lectura. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros.
Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, será para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Bueno, el primer versículo nos dice que el hambre era grande en la tierra. Aquí hay una aclaración que quiero dar. Cuando dice el hambre era grande en la tierra, no era un hambre mundial. Era nada más de aquella extensa región de Egipto y, por supuesto, de las naciones o pueblos circunvecinos. Pues evidentemente era una vasta región, porque ya les he dicho que solo el territorio de Egipto tiene una extensión de 1.040.000 kilómetros cuadrados. O sea, eso es exagerado de grande, ¿verdad?, cuando se habla de esa extensión. O sea, ya en otras clases hemos visto cómo es que se usa la figura de la tierra y que es aplicable nada más a una región, o también cuando se ocupa la palabra mundo, muchas veces es aplicable nada más a una región. Bueno, Jacob y su familia estaban precisamente en gran necesidad. Ustedes recuerden cuando estudiamos el capítulo 41. Ahí en el capítulo 41, en los versos, vamos a leer versos 51, 56 y 57. Dice: y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido, por toda la tierra había crecido el hambre. O sea, la palabra grande se traduce
del hebreo kaved, con K al principio y D al final, kaved, que literalmente quiere decir pesada. ¿Ve? Literalmente es el significado, pesada. En este contexto describe el efecto de la sequía en Canaán y tiene una configuración o connotación figurada, pues eso es lo que nosotros podemos ver. Sobre la tierra había caído una opresiva carga pesada y fue descrita con el mismo término que se usó en Génesis 12:10, donde dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era tan grande el hambre en la tierra. Para precisamente la grave sequía en los días de Abraham. Ustedes, yo cuando creo que era un joven, se dio una sequía de 3 años consecutivos en Etiopía y hay documentales sobre esta sequía, cómo es que los niños, los ancianos morían casi, se puede decir, disecados, porque no había alimento en esa región. Entonces, kaved fue usada para referirse también a la tormenta de granizo que azotó Egipto en los días de Moisés. Miren lo que dice Éxodo 9, 18 y 24. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo, noten, muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Verso 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Yo recuerdo cuando estuve en Lubbock, Texas, que cayó una tormenta de granizo. Eran unas bolas de granizo como del tamaño de los cubos de hielo que usamos en las refrigeradoras, exageradamente grandes. Esas tormentas caen sobre los vehículos que están en la calle y los abollan todos, de la fuerza que traen y de lo pesado que son. Realmente una tormenta de granizo aquí en nuestro país, también recuerdo que han caído, pero era yo un joven, pero es un granizo muy, muy fino, que no causa tanto daño. Aún así, una tormenta de granizo para las cosechas las destruye. Cualquiera que sea la tormenta es dañina. Entonces, este mismo caso se ve en la plaga de langostas que asoló la tierra cuando los insectos se comieron todas las plantas verdes. Miren lo que dice Éxodo 10:14. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto. Noten, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Entonces nosotros podemos ver pues que el uso de kaved indica cuán grave se había vuelto la situación en Canaán. Una situación realmente pesada, pues, ¿ves? Pero, ¿qué es lo que tenemos en este versículo 2? Dice que, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Ustedes pueden notar que el texto no revela cuánto tiempo había transcurrido desde el primer viaje de los hermanos para comprar trigo. No dice eso, pero es de entender que
10 hermanos, cada uno con un asno, y a lo mejor podrían haber llevado asnos extras. Podría haberse dado esa situación, y luego José, como él sabía que eran sus hermanos y como él sabía que ese alimento era para su padre y para todas las familias, pues los que habían engendrado ellos, pues José tuvo que darles una buena dotación de granos, de alimentos. Pues podría suceder que podían haber pasado algunos meses para que pudieran tener alimento, pues. En su lugar, pues, simplemente dice que cuando la familia acabó de comer el trigo que trajeron de Egipto, Jacob cambió de opinión acerca de un viaje de regreso para conseguir más provisiones. Anteriormente les había prohibido a sus hijos llevarse a Benjamín con ellos por temor de perder un tercer hijo. Y es que, mire, cuando los padres pierden un hijo, o sea, cuando muere un hijo, es un dolor duro para los padres. Yo recuerdo cuando mi hermano mayor murió joven, se puede decir a la edad de 52 años, y recuerdo que mi madre me dijo, ay, hijo, me dijo, no tenés idea lo duro que es perder a un hijo, porque lo que se espera es que los hijos nos entierren a nosotros, y esa es la realidad, ¿ve? Entonces, para Jacob, había perdido a José, el perdido entre comillas, ya lo sabemos. Luego Simeón queda preso, y luego le piden a Benjamín, el chimpe, el niño pequeño. Hombre, él tenía que proceder así, de esa manera. Por eso miren lo que dicen los versos 42, 36 y 38. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. Estoy leyendo del 42. ¿verdad? José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Sin embargo, para estos días, la familia estaba en peligro de perecer. Por lo tanto, les dice que vuelvan a Egipto. Les dice que vayan a comprar más grano. En los versículos 3 al 5, lo que nosotros podemos ver es que previamente Rubén no había podido convencer a Jacob de lo importante que era Benjamín, que Benjamín les acompañara a Egipto. Por eso, retrocediendo otra vez al capítulo 42, versículo 37, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El anciano había perdido hace mucho tiempo la confianza en su hijo primogénito. No únicamente había cometido Rubén incesto con Bilha, recuerden esa situación que se dio, tampoco había podido mantener a salvo a José. Entonces, habían razones de peso para no tener confianza cuando Rubén le habló. Y había regresado de Egipto sin Simeón, el tercer hecho, el cual siembra la desconfianza en su hijo, uno de los mayores. ¿En quién podía
podría confiar Jacob para proteger a Benjamín en el segundo viaje de los hermanos a Egipto. Simeón, el segundo hijo, era el siguiente en línea para tomar el liderazgo de la familia, porque así se daba esta situación en aquellos tiempos, y aún en nuestra nación y muchas naciones del mundo se heredó esta situación de que muriendo el primer o el hijo mayor, el siguiente toma la batuta, por decirlo así. Entonces, Simeón, pues el segundo hijo, era el siguiente en línea para tomar el liderazgo de la familia. Por supuesto, el asunto de su confiabilidad era irrelevante, ya que estaba en la cárcel de Egipto. Leví, el tercer hijo de Jacob, noten esto que voy a decir, no era un buen candidato para el liderazgo, ya que había sido compañero de Simeón en los actos desleales contra Siquem. ¿Acuerdan cuando hicieron esta matanza? También él había caído en desgracia con su padre. Entonces era una situación bien difícil. Por lo tanto vemos un cambio. ¿Cuál es ese cambio que se da? Judá, el hijo mayor, en buenos términos con su padre, dio un paso adelante para llenar el vacío del liderazgo. Y es que es realmente tremendo, hermanos, es realmente duro cuando se pierde un liderazgo o cuando no hay quien tenga un liderazgo. Se siente que aquella es como que el barco va a la deriva, no hay un timón que lo guíe. Mire lo que nos dice Génesis 49, que se toma en base a esta situación que aquí estamos estudiando, y lo vamos a ver, por supuesto, cuando lleguemos al capítulo 49, pero vamos a leer los versículos 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloc, y a él se congregarán los pueblos. Por supuesto que esto que leemos aquí es una manera de una profecía que se daría posteriormente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que era precisamente de la tribu de Judá. Hablando de descendencia terrenal, pues. Le recordó a Jacob que el gobernador egipcio les protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. En este contexto, la frase veréis mi rostro es el lenguaje de la corte y quiere decir conseguir una audiencia con José. Eso es lo que le estaba diciendo. O sea, no tendrán una audiencia conmigo. Acuérdense que era el segundo en Egipto. Solo el faraón era mayor que él. Entonces era un personaje completamente importante. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Sin Benjamín, ni siquiera se les permitiría entrar en su presencia. O sea, si no se hubiera convencido a Jacob que les prestara pues a Benjamín, simplemente el viaje no se iba a realizar.
Y claro que iba a suceder, morirían de hambre, porque la hambruna era terrible, lo que hemos visto en el versículo 1, era una hambre enorme alrededor de la tierra. Entonces, Judá le habló con firmeza a su padre: si enviares a nuestro hermano, o sea, Benjamín, pues, con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento, pero si no le enviares, no descenderemos. Entonces, el ultimátum no era propio. Repitió las palabras del egipcio, o al egipcio José. Y nosotros sabemos que aquí se está usando, como quien dice el egipcio, el gentilicio egipcio, sabiendo que realmente no era egipcio. Que había puesto pues en la cárcel a Simeón y les dijo: pues no veréis mi rostro, o sea, no tendréis audiencia conmigo, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Por eso en el versículo 6 dice: digo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Bueno, yo entiendo a Jacob como padre, un padre dolido, que ya en cierto modo ha perdido 2 hijos y le están pidiendo un tercer hijo, y yo puedo ver esta situación. ¿Por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Bueno, Jacob ahora se volvió a sus hijos y les hace esa interrogante. No era la primera vez que había acusado a sus hijos de traerle problemas con su actuar desconsiderado. Ustedes recuerden cuando estudiamos el capítulo 34, en el versículo 30, donde dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Sin embargo, no se daba cuenta de cuán mal le habían tratado ellos, vendiendo a José como esclavo y haciendo parecer que estaba muerto. Ya nosotros conocemos perfectamente todo lo que ellos prepararon cuando se deshicieron de José. Sabemos perfectamente esta situación que pasó. Por eso, mire, al entrar al versículo 7, vemos que los hermanos se unieron contra su padre en su reacción contra la acusación. Insistieron en que no tenían manera de saber cómo transcurriría el interrogatorio de parte del gobernador egipcio, ni qué tenía en mente. Ellos le respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, miren las 2 preguntas: ¿vive aún vuestro padre? Claro, ¿quién era? Era José. Él sabía quién era su padre y él quería saber de ellos. Y aquí lo vemos a José en una forma astuta, en una forma inteligente. Y la otra pregunta es: ¿tenéis otro hermano? Y claro, cuando Judá le está diciendo a Jacob, y que Jacob les reclama que por qué dieron esa información, bueno, pues evidentemente que ellos no podían mentir. No podían decirle que su padre estaba muerto, no podían decirle que Benjamín
no existía, porque allí los hubiera descubierto José, que eran deshonestos, o sea, la honestidad que ellos decían se hubiera venido al suelo. En realidad, de acuerdo con Génesis 42, 10 al 16, vemos que realmente fue una situación verdaderamente muy embarazosa. José, fíjense bien, no cuestionó a los hermanos de una manera tan directa. Ofrecieron mucha información cuando refutaron sus acusaciones de que eran espías. Se habían sentido impotentes frente a las acusaciones del poderoso gobernador egipcio y creyeron que la única manera de absolverse era proporcionarle detalles acerca de la familia de ellos y quiénes eran en realidad. Le preguntaron a su padre, fíjense bien, ¿acaso podíamos saber que él nos diría hacer venir a vuestro hermano? Claro, le están hablando a su padre con certeza de que no pudieron pues mentir, no pudieron cubrir aquellas preguntas, sino que tuvieron que decir que su padre vivía, que su hijo, su hermano Benjamín había quedado con su padre. Entonces, era una situación en cual se vieron, pues, como dice el dicho entre nosotros, acorralados. ¿Ve? No pudo darse esta situación. Yo voy a parar acá. Recuerden, hemos llegado hasta el versículo 7. En la hora del sermón voy a continuar a partir del versículo 8 hasta llegar al versículo 15. Pero mientras tanto, vamos a proceder a sus preguntas, a sus comentarios. Yo quisiera que aún los que están escuchando en línea pudieran hacerlo, pero sabemos que no es una forma práctica de hacerlo a través de estos medios de difusión. Oremos. Padre eterno, como siempre, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites seguir estudiando tu palabra de este libro maravilloso de Génesis y aprendiendo mucho de él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.